Ahora sí, vamos a iniciar con la conferencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Josefina MacGregor. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente desarrolla la docencia y la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son el Porfiriato y la Revolución Mexicana, así como la enseñanza de la historia. Ha sido acreedora a los premios Salvador Azuela en investigación en 1991 y 1999 y al premio Marcos y Celia Maus por su tesis de maestría en 1995. Entre sus publicaciones destacan México y España del Porfiriato a la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España, y Belisario Domínguez, Moral y Ética, impronta de vida. El día de hoy nos presenta la conferencia La Rerum Novarum y el catolicismo social en México. Muchas gracias. Gracias, Samantha. Muchísimas gracias al antiguo colegio de San Ildefonso por la invitación a participar en estas conferencias que acompañan la parte importante que es la exposición, y a ustedes por su presencia. En una tarde particularmente rara, ¿verdad? Yo no sabía que era salir del sur para acá, sí, darle hora y media, una hora, en fin, porque nunca se sabe en esta ciudad. Pero bueno, aquí nos tocó vivir. Cuando estábamos viendo sobre qué podría hablar que tuviera un vínculo con esta exposición, pues una posibilidad fue precisamente hablar de la encíclica Rerum Novarum y el catolicismo católico en México. Uno de mis propósitos es tratar de ubicar las circunstancias de México en el momento en que aparece la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La intención es analizar el contenido también de la encíclica y ver cuáles fueron las repercusiones que tuvo este documento a lo largo del Porfiriato y durante la Revolución. Es decir, es una propuesta como muy ambiciosa de un periodo tan grande. No lo vamos a ver con detalle, por supuesto, quizá en muchos momentos, en algunos casos seré muy esquemática o diré las cosas muy de pasada. Espero que en todo caso haya tiempo para que pueda responder algunas inquietudes o algunas preguntas de ustedes o escuchar algunos de sus comentarios, pero finalmente y con eso parto, quiero mostrar que hay un vínculo muy estrecho, muy fuerte entre esta encíclica, este documento papal, y la actitud asumida por los católicos prácticamente hasta llegar a la Guerra Cristera y aún después de la Guerra Cristera. Entonces es un periodo sumamente amplio. Vamos a ver si nos hace alguna trastada esto. Muchas de las ilustraciones pues nada más es para tener algún panorama ahí que los ubique y demás. En 1867 el triunfo de la República da un fin de una manera muy dramática al conflicto entre liberales y conservadores, en donde generalmente se ha visto a la Iglesia como simpatizante de la postura conservadora, no de la liberal, y precisamente la Constitución de 1857, no les digo que no va a ser fácil, que incluyó particularmente las leyes de reforma. La Constitución de 57 es una constitución moderada, no se inclinaba muy radicalmente hacia los principios liberales, y son las leyes de reforma que posteriormente se incorporan al cuerpo de la Constitución las que le dan ese toque radical, laicizante, de manera más clara. Entonces estas leyes fueron las que hacen que se radicalicen y son precisamente las que provocan una ruptura muy drástica entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, particularmente la ley que planteaba la desamortización de los bienes comunales y que llevaba a la desamortización precisamente de una buena parte de los bienes de la Iglesia. Además, las leyes de reforma dieron paso a la secularización del Estado mexicano, a la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, la creación fundamentalmente del registro civil,
que hace que obliga a los mexicanos a partir de ese momento a registrar los nacimientos y las defunciones y los matrimonios ante el registro civil laico, y que distancia a la Iglesia de esta tarea, hace que la ruptura sea muy fuerte. Precisamente pues Benito Juárez es uno de los que instrumenta estas reformas. La radicalización a través de esto y posteriormente el fusilamiento de Maximiliano va a llevar precisamente a un enfrentamiento incluso de carácter diplomático, no solo con el Vaticano, sino con algunos países de Europa. Esta es una representación de entrega de su espada cuando es derrotado Maximiliano a Mariano Escobedo. Este es se aclara que es una pintura de Manet. Por supuesto Manet no vio cómo ocurrió el fusilamiento, pero así lo representa. El fusilamiento de Maximiliano es como un cimbramiento. Nadie piensa que se pueda atrever un liberal al fusilamiento de un emperador europeo avalado por la Iglesia Católica. Simbra, insisto, las relaciones con todos los países europeos, y Juárez no solamente mantiene esta situación, sino que no reconoce los compromisos financieros que se han contraído por parte de Maximiliano con los países de Europa, y tampoco buscó, después de esta ruptura tan áspera, tampoco buscó reconciliarse con los países que habían reconocido a Maximiliano, al imperio. Es particularmente los europeos. Solamente en América Latina, Guatemala y Brasil lo reconocieron. Con estos principios es con lo que empieza a trazarse lo que en términos diplomáticos conocemos como la doctrina Juárez. Es decir, una doctrina que lo que va exigiendo de los diferentes países con los que se está tratando es un trato de igualdad con México y el respeto a la soberanía nacional. La ruptura con estos países dura muchísimo tiempo. En algunos es menos, en algunos otros es más. Por ejemplo, en el caso de España y Alemania se logra restablecer relaciones en 1874, con Bélgica y Portugal en 1880, lo mismo que con Francia, con Gran Bretaña hasta 1884, esto les da idea de lo que avanza, y en el caso de la Santa Sede, las relaciones se vuelven a restablecer hasta 1992. Y solamente lo que sí ocurre en una etapa de conciliación como es la del Porfiriato es que el Vaticano envía a un nuncio papal a partir de 1994, que es su representación en México. Esta débil situación diplomática, las reclamaciones de Estados Unidos en contra de México y nuevos problemas que van surgiendo van haciendo que la situación del país sea, insisto, muy débil, ¿no? Por ejemplo, en este momento es cuando se da el cambio de rumbo del río Chamizal en la frontera, lo que ocasiona muchos problemas por el norte, y también con Estados Unidos hay muchas dificultades por las incursiones de indios seminómadas que pasan de un lado a otro y realizan tareas de abigeato. Hay contrabando, hay muchas presiones porque se colonice Baja California, en fin. Y este es el momento del ascenso de Porfirio Díaz al poder. Una de las cosas que se piensa generalmente es que el Porfiriato es un periodo monolítico, es decir, que tiene características semejantes desde que empieza en 1876 hasta que concluye en 1911. Sin embargo, la gente que ha estudiado más el Porfiriato encuentra que esta mirada es equívoca. Lo que podemos hacer es ver que hay diferentes etapas en la consolidación del Porfiriato. Traigo aquí
tengo que estar pensando para dónde va el... Básicamente se reconocen tres periodos del gobierno de Porfirio Díaz. Uno cuando inicia, otro el intermedio, que es el del poderío y de la estabilidad, la consolidación del gobierno de Porfirio Díaz, y después la crisis, el momento que empieza su declive y se empieza a cuestionar toda la situación que se ha generado durante el porfiriato. En el caso de la primera etapa, que diríamos que abarca el primer gobierno de Díaz, el de Manuel González, que es su compadre, que lo sustituye, y que en un principio la gente cree que se van a ir alternando uno al otro indefinidamente, no es así, y el segundo de Porfirio Díaz, tendríamos estas primeras características. Políticamente hay una gran inestabilidad, no es ese gobierno estable que, insisto, muchas veces reconocemos. Hay esta alternancia en el poder entre Porfirio Díaz y Manuel González. Es una etapa en donde es fundamental para Porfirio Díaz la pacificación del país, poder controlar los movimientos rebeldes que habían quedado restos por ahí desde el enfrentamiento con Lerdo de Tejada o con José María Iglesias. Él llega al poder bajo una revuelta, la revuelta de Tuxtepec, y la otra, la pacificación, atacando a los bandoleros, que hay muchos en el país, y además tratando de controlar la situación con los indios, estos seminómadas, que particularmente son apaches, pero no solamente son apaches. En este caso también lo que todavía aparece en el país es una gran autonomía regional, grandes zonas del país que están distanciadas, que no tienen, sobre las que no tiene control el centro, el poder federal, y entonces muestran cierta, insisto, no independencia, pero sí cierta autonomía con respecto al centro. La economía, bueno, la economía del país es pésima, malísima. Los años de la República restaurada, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo de Tejada, no han sido suficientes para reactivar la vida económica, sobre todo porque no hay muchas posibilidades de inversión. Ni los conservadores mexicanos quieren invertir en México, ni hay extranjeros que quieran hacerlo. Entonces hay un esfuerzo muy grande por parte del gobierno de Porfirio Díaz desde la primera etapa para recuperar el crédito que ha perdido México por este casi siglo de revueltas y de azonadas y de movimientos, y además pues por esta negativa por parte de Juárez de no pagar o no reconocer la deuda de Maximiliano. La otra cuestión que hay una preocupación, empezar a atender la infraestructura del país. Ya para ese momento se conoce, por supuesto, el ferrocarril, se han construido unos cuantos kilómetros de ferrocarril en México, y se sabe que el gran problema que tiene la riqueza nacional pues es la posibilidad de ser trasladada, y no existen los medios para hacerlo. Entonces empieza a construir el ferrocarril. Desde el primer gobierno de Porfirio Díaz, particularmente el de Manuel González, y en el siguiente de Porfirio Díaz, se construye una red amplísima de ferrocarriles, más que acabe de construirse, se programa o se proyecta ese gran programa de construcción de ferrocarriles. Ahora, aunque yo estoy hablando de esta importantísima obra que llegó a construir alrededor de 25,000 kilómetros de vía férrea, para un país como el nuestro, de cualquier manera es una cantidad muy baja de ferrocarriles para resolver los problemas nacionales. En el caso ya de la segunda etapa, cuando ya estamos en el tercer periodo de Porfirio Díaz, las cosas cambian mucho, o empiezan a notarse esos cambios. Hay ya la posibilidad de la reelección indefinida, ya no hay alternancia, va consolidando su poder Porfirio Díaz y se mantiene como presidente permanente. Hay un control por parte del Poder Ejecutivo de los otros poderes, del federal y del local, y de los locales.
Algo muy importante para el objetivo de nuestra charla es precisamente la conciliación que va a abrir, los procesos de conciliación que abre Porfirio Díaz con respecto a los liberales, a los conservadores y también con la Iglesia. Hay un intento de acercamiento, es decir, mientras que Lerdo de Tejada se caracteriza por ser un liberal radical, Porfirio Díaz se sigue diciendo liberal, perteneció al mismo grupo, pero él tiene menos trabas para buscar puntos de acuerdo con estos otros grupos políticos. México, por ese esfuerzo que hace de recuperar el crédito, empieza a manejar mejor su posición económica y se empiezan a establecer, como les mencionaba, o a restablecer esas relaciones diplomáticas con los países con los que se había roto la relación, y eran muy importantes para la posibilidad de abrir inversiones. En el caso de la economía, precisamente esta condición del crédito es la que va a llevar a que haya una inversión extranjera. En fin, se empieza a creer en el gobierno mexicano. El lema del gobierno porfiriano es orden y progreso, que es el mismo de la Nacional Preparatoria. La paz es fundamental y se hace todo un ambiente propicio para que ésta prospere, en aras de que eso provoque o produzca el progreso del país. Hay una recuperación de las actividades económicas y México se inserta en la economía internacional. Siempre fue un país exportador de materias primas, pero en este caso empieza a entrar a un andamiaje, a una economía capitalista en la que se inserta, y entonces todo lo que pase en otros países de este sistema capitalista van a estar repercutiendo en el caso mexicano. México se convierte en un exportador de materias primas, algunas tradicionales como había sido la plata, por ejemplo, pero también se empiezan a incorporar nuevos productos. México es un país propicio para la exportación de productos agrícolas tropicales, empieza a exportarse esto, pero también de otros minerales que empiezan a ser demandados en el extranjero. Uno fundamental es el cobre, con motivo de la aparición de la electricidad, es un conductor que es muy demandado, y entonces empiezan a establecer minas en el país. También México empieza un proceso de industrialización que es incipiente, es reducido, básicamente está más encaminado al otro producto que también es importante señalar, no tiene que ver con nuestro tema, pero en fin, es el petróleo. Empieza a demandarse el petróleo y se percibe que en México, década de 1920, se forma una oligarquía alrededor del gobierno, unos cuantos que están alrededor de él, y algo que es muy importante destacar es que esta modernidad que se está dando en muchos campos no es absoluta, se está enfrentando con una serie de elementos tradicionales con los que se confronta de manera constante. Es decir, en la agricultura se mantienen prácticas tradicionales, sobre todo para los productos de autoconsumo, mientras que se moderniza la producción de algunos otros, como puede ser, por ejemplo, la caña de azúcar para producir el azúcar. Y lo mismo ocurre con las empresas mineras. Entonces esto va provocando un desnivel regional muy importante. Zonas de las que estamos hablando rezagadas en la actualidad, pues ya estaban rezagadas entonces. Ahí está, ya les digo que no le voy a dar. En esta etapa de auge, el proyecto económico que está promoviendo el gobierno porfiriano resulta interesante porque ofrece la prosperidad. Es un momento, precisamente por esta reactivación de la economía y la inversión extranjera, que hay una estabilidad salarial, hay también una estabilidad en los precios, empieza a darse una incipientísima organización laboral, hay una crítica periodística que va empezando a ser avasallada a través de una prensa subvencionada por el Estado, por el gobierno.
Hay una práctica de cooptación, represión. Siempre se ha insistido en que, por supuesto, Porfirio Díaz usó la represión, pero también es cierto que primero trataba de cooptar a la gente para que actuara y trabajara con el gobierno, y luego venía el otro paso. Por supuesto, se empieza a dar una inequidad en cuanto al reparto de esta riqueza que se está generando. En la cultura, pues son los patrones franceses los que se van a imponer en todo lo que sea el aspecto cultural, en literatura, en arte, en arquitectura, en fin, las costumbres, en fin, hay un afrancesamiento. La colonia Roma, pues es el ejemplo más claro de ese afrancesamiento. La literatura, pues se ve manejada por corrientes como el modernismo, el realismo y el naturalismo. La última etapa, la crisis del porfiriato, es la etapa que iría de 1903 a 1911, en el momento que cae Porfirio Díaz, mayo de 11. En este momento hay un control total del poder, aunque se haya manejado como una dictadura blanda, Porfirio Díaz tiene el control de ese gobierno. Hay una falta de flexibilidad por parte del gobierno, es un gobierno autoritario que se caracteriza por la gerontocracia. Es decir, toda la gente ha envejecido al lado de Porfirio Díaz en el gobierno, ¿no? Entonces, es gente que tiene de 60 y tantos a 70 y tantos años de edad. Siempre que las libertades políticas han sido canceladas, hay represión para la gente que está demandando o presentando críticas, y también es una etapa en donde se van a empezar a fundar los partidos políticos modernos, y creo que esta es una parte muy importante. En diferentes momentos, en 1906 el Partido Liberal Mexicano será uno de ellos, el Partido Nacional Antirreeleccionista con Francisco I. Madero será otro, y como efecto de la actividad de los católicos se va a fundar el Partido Católico Nacional. En este caso la economía es una economía que entra en crisis, hay una fuerte crisis económica a partir de 1907, hay un problema también con el patrón oro de nuestra moneda, y finalmente lo que se está poniendo en evidencia es que el progreso prometido no ha llegado a consolidarse. Es decir, solo ha favorecido a unos cuantos y a la mayoría los ha dejado de lado. Hay un alza de precios de mercancías, los salarios no mejoran a pesar de este incremento de los precios de las mercancías. A lo mejor les parece que suena todo muy igual a lo que ocurre ahora, ¿no? Por ahí finalmente estamos en un régimen capitalista que tiene estas características. Hay esta crisis monetaria por la caída hay una devaluación por el cambio del patrón plata por el oro, y hay una crisis internacional de la industria textil que va a afectar a esa incipiente industria mexicana. La sociedad, ¿qué es lo que vemos? Una pobreza extrema. La oposición va a crecer precisamente por estas características. Aparece, aunque nunca desapareció, bueno, aparece o se reafirma el periodismo crítico, en muchas ocasiones promovido por los liberales, por el programa del Partido Liberal Mexicano, pero también aparece a partir de la prensa católica. Ahorita nos vamos a meter con el tema de los católicos. Hay una represión extrema, es cuando ocurren las famosísimas huelgas de Cananea y de Río Blanco. Las huelgas no están relacionadas, están desvinculadas, una es en la industria minera, la otra es en la industria textil, pero bueno, están mostrando el descontento que existe por la situación que se vive. Hay una polarización social. En el caso de la cultura, pues hay también una serie de manifestaciones en torno a este tema. Hay una crítica al positivismo, se funda el Ateneo de la Juventud para tratar de modificar los patrones culturales, y una de las cosas que se cuestionan es el afrancesamiento de la sociedad, y se empieza a buscar en los elementos nacionales una respuesta a la renovación de
la cultura. Sí, el muralismo ahí lo vamos a tener posteriormente. Enrique Krause ha tratado de explicar el porfiriato diciendo que estos son los factores que llevaron al control del país: la pacificación o represión, el divide o vencerás con los amigos. Esta era una política de Porfirio Díaz muy constante en su desarrollo político. Metía cizaña y el que resolvía el problema era él, ¿no? Entonces es una constante. Hay control y flexibilidad con los gabinetes y con los gobernadores. Hay sufragio inefectivo sin reelección, exactamente lo contrario a lo que planteaba Madero. Hay una domesticación, la palabra es como fuerte me parece, pero bueno, ese control que ejercía Porfirio Díaz sobre el poder legislativo, y también una domesticación del poder judicial. Muchos de los elementos que fueron quedando en etapas posteriores en nuestro país, se consolidaron no obstante la revolución, que no pudo hacer nada contra ellas. El pan y palo con el ejército, política de conciliación con la iglesia, es decir, se insiste en que este es un factor muy importante para la gestión de Díaz. La gallardía en la política exterior, esto que también siempre hemos vivido, ¿no? Es decir, hacia el exterior nuestra diplomacia tiene como unos principios muy interesantes, no siempre cumplidos, por supuesto, aunque en el interior haya muchos problemas. Acoso a la prensa, doma de intelectuales, es decir, los intelectuales están al servicio del poder, y el culto a la personalidad. Muy hábilmente Porfirio Díaz desarrolló el culto a Benito Juárez, aunque fue finalmente su enemigo político. Desarrolla un culto a la figura de Juárez, y también un culto a su propia persona, ¿no? Que se vive constantemente. Entonces, bueno, esta es la condición general del porfiriato. En el caso de la Iglesia Católica, nuestra encíclica aparece en 1891, pleno gobierno porfiriano, y también existe la idea generalizada que los católicos forman un bloque homogéneo, ¿no? Es decir, todos los católicos son iguales, conservadores, retrógrados, no aceptan el desarrollo de la ciencia, etcétera, una serie de características que los unifican. Un investigador, Manuel Ceballos Ramírez, que ha trabajado de manera particular todos los movimientos en torno al catolicismo y la Iglesia Católica, ha mostrado que esta es una apariencia también, y que en realidad se pueden encontrar grupos dentro de los católicos. Y además, cuando hablamos de católicos, ocurre también un proceso muy particular, porque en ellos se mezclan al mismo tiempo los que son clérigos con los que son seglares, es decir, ahí es muy difícil hacer la separación entre estos dos sectores que están combinados en cualquiera de los grupos. Él dice que primero se pueden aparecer durante el porfiriato dos grandes grupos: uno de católicos conciliadores, estos que encuentran que ya es el momento de hacer las paces con Porfirio Díaz, aceptar que ya hay un régimen liberal rigiendo no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y que lo mejor es vivir más de acuerdo entre los diferentes grupos. Y por otro lado, un grupo de intransigentes que no aceptan esto. Estos serían los dos primeros. Pero luego también encuentra Ceballos que este grupo de intransigentes está dividido a su vez en tres grupos: los tradicionalistas, sumamente conservadores, que son todavía monárquicos, que siguen soñando con Maximiliano y algo por el estilo, que son partidarios del antiguo régimen. Y por otro lado otros, los sociales, que están más inquietos por las dificultades de la sociedad que se van presentando, y que empiezan a hablar de apoyo entre los miembros de la Iglesia Católica para producir el mutualismo, es decir, estos grupos de ayuda
mutua, círculos de obreros, moralización de la sociedad a efectos de que se convierta realmente en una sociedad cristiana. Y estaría un tercer grupo, que sería el de los democráticos, que estarían buscando una mayor participación dentro de la sociedad. Entonces esto es como lo que existe. Ahora, a pesar de estas diferencias, hay muchos elementos que identifican a estos grupos. Por supuesto, el tradicionalismo es un elemento que los va a identificar, la antimodernidad de la mayor parte de ellos, el corporativismo social sería otra de los elementos que los unen, el moralismo económico, la resistencia a la secularización. Ellos quieren que no haya esta separación entre la Iglesia y el Estado, y que aunque se reconoce que el Estado tiene un espacio, pues finalmente tiene que ser un Estado que reconozca a la Iglesia como una de sus partes, ¿no? Eso es algo que está presente en todos ellos. Es decir, es la supremacía de la Iglesia frente al Estado. No obstante que haya, insisto, esas posibilidades de encontrar diferencias, estos son los elementos que los unen. Algo que los va a identificar es que están en contra del sindicalismo. El sindicalismo para ellos no es una salida para todos estos personajes, para atender estos problemas sociales que existen, sino que piensan que hay que recurrir a otras formas en donde la Iglesia pueda manejar las situaciones de mejor manera. El predominio de estos grupos es diferente. Pareciera que hasta 1892, un poco después de la presentación de la encíclica, predominaron los tradicionalistas. Posteriormente, hasta 1900, los liberales, estos conciliadores, son los que van a tener un predominio, y ya en la etapa final, justo la de la crisis del porfiriato, los que van a empezar a aparecer con más persistencia serán los democráticos y los sociales, que van a ir buscando una participación política cada vez más amplia, más profunda, más insistente, ¿no? Y claro, esta posibilidad de actuación más abierta se las va a dar precisamente la encíclica Rerum Novarum. ¿Era para abajo? Sí. El Papa León XIII, que es el elaborador de esta encíclica, sube al papado en 1878 y concluye en 1903, en el momento de su muerte, por supuesto, como ocurre en el caso de la Iglesia Católica. Tiene una carrera importante, no me voy a detener, ahí lo pueden ustedes ir viendo. Tiene una carrera importante y prácticamente algo que él vive en la segunda mitad del siglo XIX es pues el ascenso precisamente del liberalismo en Europa y la aparición de movimientos socialistas muy fuertes. Los movimientos del 48, los movimientos del 72, y donde ya está apareciendo socialismo y anarquismo de manera más importante en Europa. De hecho, a él le toca estar trabajando en una región secularizada, en donde va a tener algunas dificultades importantes, y pues va a conocer precisamente todos estos vericuetos a los que se está enfrentando la Iglesia Católica. Él sube al papado pues ya un poquitín adulto mayor, 69 años, muere grande, y entonces él se va a preocupar mucho por emitir documentos. Generalmente la encíclica era una carta que los obispos emitían a las diversas iglesias de su región. Ya en el marco de la Iglesia Católica, actualmente generalmente la encíclica se asocia a un escrito dado a conocer por el Papa para presentar una visión de su pensamiento sobre algún asunto importante o sobre cómo quiere que la Grey católica vaya marchando o vaya enfrentando. Entonces,
precisamente lo hice para arriba o para abajo, no, al revés. En 1878 sucede a Pío IX y entonces se le conoce como el Papa de las encíclicas, ¿no? Le está emitiendo con constantes documentos, emite más de 50. ¿Qué pasó? Ay. Intenta acercarse al conocimiento, revive la filosofía tomista, en fin, ¿no? Va haciendo, esas escenas son grabados, en este caso sí lo voy a decir, son grabados de escenas del momento. Incluso la que sigue es la de su muerte. Entonces él está buscando vincularse con ese mundo contemporáneo del que ha estado de alguna manera aislada la Iglesia. El 20 de julio fallece y lo sucede en el papado Pío X. Ahora, con esto lo que yo quisiera destacar con respecto a esto es que los papas en general imprimen ciertas características a su reinado. No todos los papas piensan igual. A un papa conservador puede seguirle uno un poco más renovador o vuelve a aparecer otro más conservador posteriormente. La encíclica Rerum Novarum desarrolla 4 puntos fundamentales. Uno, la existencia de la cuestión social, es decir, reconocer que hay un problema social de miseria, de esclavitud en el mundo, frente a otro mundo que se le opone, que es el de la riqueza, el de la opulencia. Entonces ese es un primer punto que él va a tratar de manera detallada. Otra es que insiste en su crítica al socialismo y plantea que es una forma equivocada de tratar de resolver los problemas. El socialismo no es el camino para resolver estos problemas de riqueza-pobreza, ¿no? Por el contrario, el otro punto que trata es la forma en que tanto la Iglesia como el Estado son los que tienen que resolver este problema de manera directa, sobre todo más la Iglesia que el Estado. El Estado le corresponde con un papel de control solamente, de no demasiada injerencia, y quien tendría que dar las directrices de cómo resolver el problema dentro de las ideas cristianas y católicas es a la Iglesia. Y por otra parte, otro punto que trata es el papel que tienen los trabajadores y sus asociaciones en este tema. Hay propuestas políticas concretas y esto va a desgranar una gran actividad, ¿no? La encíclica consta de 42 apartados, está destinada a hablar de la situación de los obreros fundamentalmente, y por eso, aunque también se habla de alguna manera del campesino, está centrada en el obrero, que es el problema central en Europa. Entonces es una encíclica que está pensada para Europa, no está pensada para los países latinoamericanos. Plantea proveer oportunamente a quienes viven en la miseria debida a la inhumanidad de los empresarios y la codicia de los competidores, ¿no? Es decir, empieza a destacar esos desniveles de riqueza y habla de ese egoísmo que existe entre los empresarios, entre los dueños de las cosas. Se reconoce que en esta ambición desmedida pues se ha impuesto una especie de esclavitud, pero una de las cosas que critican a los socialistas es su deseo de querer acabar con la propiedad privada. La Iglesia es algo que se da por naturaleza y no se puede ir en contra de ella. Al contrario, se tiene que reforzar, es decir, lo que se trataría es de que el pobre fuera poco a poco mejorando su situación para que pudiera tener bienes personales, bienes privados. Se piensa, insisto, que ese principio de propiedad es inviolable. El trabajo es solamente una manera de sobrevivir. Entonces, las leyes civiles deben apoyar esta situación y ponen como modelo
pues en este respeto a la propiedad privada. Casi todo el texto, bueno, va acompañado de algunas referencias a textos bíblicos o algún documento de algún otro papa, y entonces, por ejemplo, para apoyar el asunto de la propiedad privada, dice que es una ley divina, y se refiere a no desearás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo, ¿no? Es decir, perfectamente diferenciado. Por supuesto, se destaca de manera particular el papel de la familia. También se reconoce que a veces estas diferencias de riqueza se deben a las habilidades, a las capacidades que tienen la gente, a las fuerzas, a la salud, pero justamente hay que fortalecer estas situaciones para ayudar al que está en peor situación. Por supuesto, no acepta la lucha de clases que promueve el socialismo o el marxismo, y entonces se plantea que las clases sociales no tienen por qué ser enemigas, pueden trabajar conjuntamente. Entonces dicen, ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo puede subsistir sin el capital, ¿no? Tienen que ir de la mano y se tienen que ir atendiendo mutuamente. Entonces, aquí la Iglesia juega un papel importante porque es la que puede unir a unos y a otros, llamando a cada uno de los grupos a cumplir con sus obligaciones. Entonces, parte del asunto es que el trabajador tiene que trabajar y cumplir con sus obligaciones, no hacer como que trabaja, y el empresario tiene que atender las necesidades de su trabajador y no explotarlo. Entonces, eso hay un llamado al desarrollo de una cierta igualdad, pero como que espontánea, voluntaria y muy basada en la caridad, ¿no? Y por supuesto se va a destacar pues estos valores morales de la iglesia. E insiste, el mal social que vive el mundo, así el mundo en general, solo se va a poder curar si se retorna a la vida y las costumbres cristianas. Eso es como lo fundamental. Entonces, esto empieza a promover el deseo de que, en vez de que la iglesia se mantenga en la esfera de lo privado, en la parte espiritual, en la parte relacionada con la vida religiosa, salga de la iglesia para tener una acción mucho más amplia dentro de la sociedad para mejorar las condiciones, insisto, moralizando, pero también tratando de mejorar la situación de los pobres. En fin, hay una serie de medidas como mantener las fiestas de guardar, proteger a la infancia, a las mujeres que nacieron para las labores del hogar, por otro lado. No obstante que muchos trabajaron, nacieron para esas labores domésticas. Yo no podría estar hablando ahorita, yo voy a estar planchando. Y ustedes no deberían estar aquí escuchando estas cosas. Pues también tengo que planchar, ¿qué les no es cierto. Sí, plancho. El patrón se llama mucho al orden, tratando de que haya acuerdos, contratos y que se respeten esos acuerdos. No es como no son exactamente contratos colectivos de trabajo, pero sí a estos pactos, y que el empresario no engaña al trabajador y el trabajador pues no engaña a su patrón. El salario debe ser justo, y entonces hay una cierta definición del salario, y esto es importante, debe permitir la manutención de una familia. El salario mínimo en México eso no lo permite ni de broma, ¿no? Ni de broma. Sí. Se plantea entonces la creación, la fundación de sociedades de socorros mutuos para proteger a los obreros, a sus viudas, es esto que decíamos, las mutualistas, ¿no? A fines del siglo XIX en México, principios del XX, se dieron muchísimas sociedades mutualistas que obedecían a estos principios. Las leyes, y empieza a trastocarse el sentido de la ley laica, han de ser obedecidas solo cuando estén conformes con la recta razón, esa es la parte racional de las leyes,
y con la ley eterna de Dios. Es decir, si no cumplen la ley eterna de Dios, entonces no tendríamos por qué hacerles caso, ¿no? Entonces empieza un deterioro del respeto a la ley por sí mismo. En fin, el Estado tiene el deber de respetar las congregaciones católicas, las organizaciones católicas, las asociaciones de obreros para mejorar sus medios de vida en la perfección. La única instancia que puede erradicar el mal, insiste mucho en eso el Papa, es la religión a través de la restauración de las costumbres cristianas. Y bueno, la solución pues está dada en el Evangelio y en la caridad cristiana, ¿no? Este sería como un resumen un poco más abstracto de esto, ¿no? A partir de un texto de Santo Tomás es que se van a redigir este tipo de asuntos. Entonces, lo que se hace en ese texto de Santo Tomás, y que no se sabe si es totalmente de Santo Tomás, pero bueno, de él, es que compara la sociedad humana, a la sociedad con un cuerpo humano, y entonces en función de eso se puede ver como con claridad lo que hay que hacer. La cuestión social surge cuando el organismo se desequilibra, cuando tiene algún problema y por la disfuncionalidad de alguno de sus miembros. Entonces algo apareció porque se descompuso, se enfermó en algo ese cuerpo, ¿no? El bien común ocurre cuando las acciones del cuerpo social contribuyen al bienestar de todas y cada una de las partes. Es buscar ese bien de toda la sociedad, ¿no? Viendo todas las partes que lo componen. La acción social se realiza cuando los miembros de un organismo ejercen una influencia benéfica, particularmente sobre los más débiles, ¿no? Ese refuerzo de unos a otros. La paz social es el resultado de la interacción armónica y es una prueba de la salud del organismo. Los principios rectores son la justicia y la caridad. Justicia para que todos los miembros de la sociedad reciban para su subsistencia en proporción a su colaboración con el cuerpo social, y por otro lado la caridad como elemento que cohesiona la sociedad y como garantía de esa justicia. Entonces, como ven, es un texto bastante fuerte, que inicialmente en México no se le dio la difusión debida. La difusión del documento pues debía haber quedado a cargo del episcopado. Los obispos y los obispos no lo difunden demasiado, causa como mucha extrañeza este llamado a la participación de los católicos. Pero sí lo llegan a divulgar algunos periódicos, y algunos liberales pues hacen cuestionamientos y críticas sobre este asunto. De hecho, hasta 15 años después de su emisión es cuando empieza a ser editado y leído y promovido, particularmente por un sacerdote jesuita francés llamado Bernardo Vergoen, que va a tener una gran influencia no solamente en la difusión de este documento, sino también en la organización de una gran cantidad de grupos, de corporaciones católicas. Los pasos que se van dando es primero promover lo asistencial, la ayuda a los pobres, a los niños, a los viejos, etcétera, a los obreros. Luego viene la promoción de la participación de estas personas, y luego se pasa a la participación política. Esto es algo que se va dando paulatinamente a lo largo de estos años. Entonces, justamente la influencia de la Rerum Novarum va a llevarnos a un catolicismo político-social que va a desembocar en un momento dado en la democracia cristiana. Entonces, es como los pasos sucesivos de esto. Entonces, los vamos a ver en una actuación, verdaderamente un despliegue de actividades impresionante en estos años. Se amplía la red escolar católica, se fundan círculos católicos, agrupaciones laborales, la prensa católica va a estar apareciendo de manera constante y alcanza incluso importancia nacional dentro de la sociedad. Se piensa que hay que preocuparse también de los centros de diversión, porque la moralización es muy importante, y entonces
Son relevantes las clases, las conferencias científicas, las pláticas moralizantes, las lecturas formativas, las veladas literario-musicales, es decir, se empieza a promover una gran actividad dentro de los católicos. Ahora, en estas organizaciones siempre van de la mano clérigos y laicos. Esto es como muy importante, es decir, seglares, ¿no? Es decir, las organizaciones no las organizan solamente los practicantes católicos, sino que están acompañados por la guía, los consejos, las sugerencias de algunos clérigos. Es decir, no están totalmente separados. Esto va a estar muy presente en todos estos trabajos, y esa es justamente la crítica que van a recibir estas organizaciones de la parte liberal, ¿no? De los que no son católicos o no pertenecen a este asunto. Por ejemplo, se organizaron círculos de obreros, se organizaron congresos católicos, se organizaron congresos agrícolas, en fin, que es un poco lo que estoy presentando en esto, no para que lo veamos con cuidado, eso sí no lo vamos a ver, más para que se den una idea de estas relaciones. Por ejemplo, los círculos obreros se empiezan a establecer en 1899 en Puebla, en la Ciudad de México, en León, Guadalajara, y de ahí pasan a Morelia, a Chamacuero, a Aguascalientes, a Zapotlán, a Colima, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, y esto nos empieza a dar como una proliferación de estos grupos en cierta zona del país. Es particularmente la del centro en donde existen mayor cantidad de ellos. La formación de los congresos católicos, en donde discutían una gran cantidad de temas, y por ejemplo en el caso del católico de Puebla, que se realiza en 1903, vemos la lista de participantes y vemos cómo hay clérigos y laicos, es decir, están participando de las discusiones de los problemas del momento, y discutían lo que se les ocurría buenamente, desde el reparto de tierras, de cómo organizarse, todo lo que ustedes puedan pensar. Estos congresos católicos se realizaron varios. En Puebla se realizó en 1903 uno, otro en Morelia en 1904, otro en Guadalajara en 1906 y otro más en Oaxaca en 1909. Es decir, les va dando como un perfil, ¿no?, de cuáles son los lugares donde se están realizando estos sitios. Generalmente es el centro el que muestra más raigambre católico. Aquí, por ejemplo, hay un listado de los números de asistentes a este congreso. Van 166 personas, pero hay, insisto, arzobispos, obispos, seglares, y también muchísimos, entre estos seglares, muchos profesionistas de diferentes profesiones que están interesados en resolver esos problemas. Trinidad Sánchez Santos era el director del periódico El País, uno de los periódicos más importantes de las postrimerías del Porfiriato, era un periódico católico, y decía en 1906, él habló en nombre de la sección que pedía que se incrementaran los salarios. Decía, cito, esto es insuficiente. Bueno, pedían que se incrementaran de 20 a 25 centavos los salarios diarios para los trabajadores agrícolas a 37 centavos. Y él mismo dice, esto es insuficiente, es injusto, es contrario a los intereses del trabajador y del dueño. Mientras el jornalero no coma carne, mientras no pueda mantener a sus hijos hasta la época escolar, mientras no tenga otras necesidades que el sucio harapo que medio lo cubre, mientras sea un esclavo legal vendido en 200 pesos de préstamo, ni será hombre civilizado, ni tendremos agricultura. Algunos hacendados afirman que no es posible pagar mayor salario. Esto no es verdad. Es como la posición está. Es decir, si uno lee este trozo así sacado del Congreso, pues uno piensa que lo está diciendo cualquier socialista, ¿no? Es decir, preocupado por cualquier liberal. Flores Magón estaría diciendo, avalando esto, ¿no? El trasfondo católico es el que no comparten. Nunca se agredió al gobierno de Porfirio Díaz en estos congresos.
como sí lo hacía precisamente el Club Liberal, el club organizador del Partido Liberal Mexicano, que era directamente contra Porfirio Díaz, que generalmente hacían sus artículos periodísticos. Bueno, además de estos congresos católicos, decía, hubo congresos agrícolas en lo que se trataba era de discutir los asuntos agrarios. Hubo en Tulancingo 2 en 1904 y 1905, en Zamora 1, más al año siguiente, 2 años después otro en León. Primero se trataban de hacer locales, la gente de la diócesis, después se fueron haciendo que fueran incluyendo a representantes de otros lugares para tratar de llegar a acuerdos. Ahora, ¿qué era lo que se trataba? Pues el problema de la familia, el trabajo, el salario, los indígenas, el alcoholismo, las parejas unidas fuera de matrimonio, las condiciones de vida en las que se vivía, y pues ahí se discutía, y a lo que se llegaba no era a conclusiones únicas, sino a enfrentamientos y confrontación de las personas que participaban por estas diferentes visiones dentro del propio catolicismo. También hubo semanas católicos sociales, esto ya me estoy brincando un poquito más. Luego también se insiste en organizaciones un poco más de carácter político. Precisamente el padre Bergoan va a fundar la Unión Político-Social de los Católicos Mexicanos, que luego va a dar paso al Centro Cateller y después va a dar paso al Partido Católico Nacional. En palabras de Bergoan, cuando funda la Unión Política Social, él decía: pues bien, nuestra unión, convencida de que la mayor ambición de una nación cristiana debe ser fomentar la fraternidad entre sus hijos, quiere tener la gloria de iniciar en la República una política social que impida el paso a las utopías, sueños y peligros del socialismo y del colectivismo, y favorezca legalmente las reformas económicas que procuren al obrero la mayor suma de bienestar material y ponga a salvo todos sus derechos. Precisamente para tratar de promover la ayuda a los obreros se fundó una asociación guadalupana de artesanos y obreros en 1902, que empezó a dar paso a las organizaciones más formales de trabajadores. Por ejemplo, para 1908 el Círculo Católico decía tener 1.500 socios, albañiles, canteros, alfareros, en fin, toda clase de gente, y se funda en 9 la organización Los Operarios Guadalupanos, que era originaria de Guadalajara y que hacia 1903 estaba presente en 21 entidades del país y en más de 100 poblaciones de la República. La prensa católica también se extendió muchísimo, además de estos periódicos de carácter nacional como El País, del que ya hablamos, o El Tiempo y La Voz de México. Había prácticamente en todos los estados algunos periódicos locales de carácter católico. Solamente 3 entidades no tuvieron: Baja California, que solamente era una entidad, no 2 como ahora, Tabasco y Quintana Roo. Se nos habla de los que estuvieron fuera de eso. Desde luego la concentración de periódicos que hacían esta campaña católica, insistían en todos estos puntos, cada vez más centrados en la resolución de estos problemas sociales, se dieron con mayor intensidad en el centro. Para 1909 el país vive una crisis política muy intensa, no me voy a meter con esa, es precisamente la que va a dar resultado o va a desembocar en la revolución de 1910. Va a haber una revolución a la que no se une el grupo católico particularmente, pero para 1911, como producto de este problema, de esta revolución, se va a dar la fundación del Partido Católico Nacional, que solamente va a vivir 3 años. 1914, con el triunfo del constitucionalismo, va a desaparecer porque prohíbe su existencia el constitucionalismo, que se caracteriza por su anticlericalismo por un lado, pero particularmente en este caso porque acusa a la Iglesia Católica de haber apoyado al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces esto hace que se desmantele el partido católico.
Se piensa que en estos años llegó a tener 500,000 integrantes el Partido Católico, que no es poco en un país de 15 millones de habitantes, con 786 centros por el país. Incluso en Guadalajara llegan a ganar alguna de las elecciones en 1912 y llega a haber un congreso local con una mayoría de católicos, precisamente en Guadalajara. ¿Qué podemos decir del Partido Católico? Pues que era un partido de principios, tenía una posición católica, quería desarrollar las propuestas de la Iglesia Católica en la vida social mexicana. Eran muy disciplinados, tenían como mucha claridad. En este partido están representadas las tres vertientes estas de católicos, donde se siguen enfrentando con diferentes puntos de vista. De hecho, durante las elecciones que convoca Madero para el Congreso Federal, va a haber un grupo muy nutrido de católicos que van a estar defendiendo las posiciones de la Iglesia Católica. Este movimiento social, político-social, va a estar muy influido, como ya decía, por Vergüen, pero no es el único. Hay otros mexicanos, como Carlos María Heredia, también jesuita. Bueno, son jesuitas todos los que tienen esta influencia tan importante en este movimiento, y van a estar vinculados con la Asociación de Damas Católicas, otros están relacionados con los sindicatos, otros están con las organizaciones políticas. Es decir, hay una cercanía muy estrecha. Precisamente Vergüen va a fundar la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Bueno, en este caso lo de los operarios guadalupanos era ver en esta lista de necesidades sociales la gran cantidad de temas que están abordando como problemática del país. Y es todo, no solamente lo público, sino lo privado, está presente absolutamente todo. No es lo único, están aquí más, ¿no? Incluso, si ustedes ven, pues hay la parte de la moralización, nada más por señalar algo, los males, la pornografía y el alcoholismo, ¿no? Las fiestas corruptoras, las blasfemias, en fin, los remedios que se proponían. Es decir, están tratando de abarcar absolutamente todo en la vida social, ¿no? Esta es la portada del manifiesto del Partido Católico Nacional. Por supuesto, la organización católica era lo que les daba a este partido una gran cohesión que no llegaban a alcanzar las otras agrupaciones políticas, y le daba una cierta fortaleza. Este es el emblema de la Liga, de Acción Católica de la Juventud Mexicana, que tenía como lema por Dios y por la patria. Es decir, empieza a salirse solamente de la esfera de lo religioso y se identifica en todos estos casos a Dios, la patria, la familia como elementos comunes. Bueno, el mismo padre Vergüen fue el inspirador de la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa en los años 20. Decía Vergüen: las cosas que podía hacer por la renovación de México un buen contingente de jóvenes, fuertemente unidos, quienes, animados por una fe profunda en la causa de Dios, de la patria, del alma del pueblo, trabajarían como uno solo por Dios, por la patria y por el pueblo, amando a Dios hasta el límite del martirio, la patria hasta los límites del heroísmo y el pueblo hasta los límites del sacrificio. 1913, de ahí a los años 20, pues hay un paso, y esta es toda la influencia y todo el peso que se tiene durante la Guerra Cristera. No me voy a meter con detalle de ninguna manera en la Guerra Cristera ni cosas de estas, ¿no? Es decir, lo que tenemos claro es que 1917 y la elaboración de la Constitución va a traer una nueva confrontación, es todavía más radical en su proceso de secularización que la Constitución del 57. Los obispos van a protestar por este código, van a tratar de que se elimine. Sin embargo, esto no ocurre, y a partir de 1919, con la caída de Carranza,
y su asesinato y posteriormente la renovación del régimen revolucionario, van a empezar a otra vez a fortalecer estas confederaciones, tanto las asociaciones católicas de obreros como la Unión de Damas Católicas. Es decir, por ejemplo, nada más para que se vea cómo hay este fortalecimiento entre 19 y 25, la Unión de Damas Católicas tenía 216 centros y 22.885 socios, ¿no? La CJM tenía 170 grupos con 7.000 socios. La Orden de Caballeros de Colón tenía 51 consejos con 5.000 socios. La Confederación Nacional Católica del Trabajo tenía 384 agrupaciones con 19.500 socios. Su lema era justicia y caridad. Después, lo que se crea en 1923 es el Secretariado Social para controlar o para coordinar las actividades de todas estas agrupaciones. Sí, no voy a insistir más en esto, en este crecimiento, y es un momento en que se va a polarizar muchísimo la sociedad, porque justamente coincide este crecimiento de estas agrupaciones católicas con el crecimiento de la CROM o la Confederación General de Trabajadores, que tenían posiciones pues opuestas aunque se preocuparan por lo social, opuestas al principio católico cristiano de las organizaciones católicas. Los años 20 van a llevar a esta confrontación de manera muy fuerte. Solo recordemos que en 21 y en 22 se produjeron 2 bombazos, uno en la Basílica de Guadalupe y otro en las instalaciones de la CJM, y se expulsó del país precisamente al delegado apostólico por bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cubilete. Entonces esto va a ir incrementando las reacciones de los grupos católicos y los no católicos, y precisamente se va a desarrollar el conflicto religioso de manera muy intensa a partir de 1926, cuando se emite la ley Calles, conocida como ley Calles, pero que en realidad era una reforma al Código Civil y que gravaba las actividades de la Iglesia de carácter público. Entonces esto llevó a la confrontación y al cierre de las iglesias, y a que se iniciara la guerra cristera. Como prueba de estos enlaces, de estos grupos, está la presencia de dos personajes que yo quisiera mencionar: Anacleto Flores y Miguel Palomar y Vizcarra, que están desde el Partido Católico Nacional participando en la CJM, y posteriormente como importantes promotores de la guerra cristera bajo estas ideas. Esta foto a mí me gusta muchísimo. Es decir, hay una parte muy fuerte en ver hombres armados al mismo tiempo que son religiosos, ¿no? Los acuerdos finalmente de la Iglesia Católica con los cristeros, y no con los cristeros, sino más bien con el episcopado, llevó al término de la guerra cristera, pero golpeó duramente a todos estos hombres que habían decidido esta participación política. Incluso hay una especie de confrontación de gente como Palomar y Vizcarra o como Aurelio Acevedo, que no aceptan estos acuerdos o estos convenios. El hecho es que los convenios entre la Iglesia, el episcopado mexicano y el gobierno van a llevar a una nueva postura dentro de la Iglesia Católica, que va a reducir su acción, va a tratar de limitar esta participación política que había sido promovida, y más bien desde la Santa Sede y el episcopado se va a promover la acción católica como la fundamental para desarrollar la gestión de la Iglesia. Es decir, se vuelve con esta acción católica, se modifica esta postura de tantos años de la Iglesia Católica. Insisto, la acción, y con eso voy a terminar, la acción social estaba
de esta Rerum Novarum y de todas estas participaciones y organizaciones de estos años, que estoy hablando de 1891 a 1929, estaba orientada más bien a una organización de grupos populares que fueran combativos y capaces de establecer un catolicismo participativo, paralelo y sustentado por los laicos básicamente. En cambio, Acción Católica, la que se va a establecer después de estos acuerdos del episcopado y el gobierno mexicano, y que dan como resultado el modus vivendi, ¿no? que es el que conocemos todos, es decir, no se aplica la ley, pero la Iglesia no se mete en política y entonces tenemos un modus vivendi para irla llevando. La Acción Católica, en cambio, era un camino, el camino que señalaba la Iglesia, y se optaba por un catolicismo más bien individual que social, más elitista, más selectivo que popular y que abierto, en donde nuevamente el clérigo tomaba las riendas del asunto, aun cuando no se hubieran retirado del todo en el caso de la otra etapa, ¿no? De esta manera, Acción Católica Mexicana parecía que respondía más a los nuevos momentos, al nuevo momento político que se vivía en el país y a las nuevas condiciones de la propia Iglesia, que había optado por caminos más conservadores y separar a la Iglesia de la práctica política. No obstante, en algunos lugares la democracia cristiana siguió existiendo y siguió tratando de ocupar lugares, no en el caso mexicano, que sí fue como detenida prácticamente. Y bueno, con esto termino. En fin, si ustedes quieren hacer algún comentario, que pudiéramos detenernos en alguna otra cosa, lo hago con mucho gusto. A ver, mi intención básicamente era no de quedarme con la encíclica nada más, que muchos pueden conocer, pueden saber de qué trata, sino tratar de ver que sí tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad mexicana, una influencia muy, muy rotunda, y que esto a mí me ha llevado a rechazar que la Revolución Mexicana termina en 1920. Hay mucha gente que insiste en que la revolución termina en 1920. Yo creo que termina en 1938, 1940 con Lázaro Cárdenas. Pero uno de los motivos, y Samantha creo que me lo ha llegado, quizá me lo llegó a escuchar en clase, es que no puede uno dejar de lado de la Revolución Mexicana el proyecto católico que se expresa con más claridad precisamente en la Guerra Cristera. Es un movimiento social que llevó al enfrentamiento brutal de una buena parte de mexicanos con otra buena parte de mexicanos, y que llevó a la expulsión de 250,000 personas del país por sus creencias religiosas. Bueno, no podemos dejarlo fuera del proceso revolucionario, ¿no? Es algo que está ahí como persistente y que yo no puedo eludir. Y esta guerra cristera pues está vinculada directamente con esa participación política, esas preocupaciones sociales que se empiezan a ventilar de manera pública con la Rerum Novarum precisamente, ¿no? Entonces creo que tiene más peso que el que se le ha dado en la historia social, ¿no? Este tema. Tenemos una pregunta. Me place mucho escuchar justamente esa efervescencia de la catolicidad por este periodo, ¿verdad? Pero inmediatamente me refiero justamente al contraste que significa justamente la acción de la Iglesia Católica en nuestros tiempos. Yo siento una iglesia deprimida, siento una iglesia con muchas dificultades, con un relativismo en el ámbito social, ¿verdad? Con un escepticismo. Así es como lo percibo. No sé, y me duele en realidad, ¿no? ¿Cómo lo percibe usted? Pareciera que todos esos planteamientos que estaba haciendo el Papa se han recrudecido, es decir, este problema social cada vez es muy serio, pero también no sé cómo decirlo que no suene muy feo,
la corrupción de la sociedad, cómo se va las costumbres, las prácticas cotidianas, se van como haciendo cada vez más serias, más severas, más preocupantes, y hemos llegado, supongo yo, a un punto en donde pareciera que la vida de las personas no está vinculada con una religión, sino que son como caminos separados, y que hemos llegado a un extremo muy grave en donde incluso la vida de los seres humanos no vale nada, ¿no? Y no hay respeto por esa vida, y no se siente ni afecto ni amor por ese otro, como la religión lo planteó, ¿no? Yo no soy creyente, esto a lo mejor puede ser extraño que yo me ocupe de estas cosas si no lo soy, pero me parece que son necesarias para explicar a nuestra sociedad, y quizá un problema que se presenta en la actualidad es esa distancia cada vez mayor que hay de los seres humanos con respecto a la religión, ¿no? Entonces quizá esto es algo que un católico lo vea todavía con más claridad de lo que yo puedo verlo, ¿no? Pero sí es una iglesia no participativa. A veces busca coyunturas, yo creo que sí busca espacios donde incrustarse. A mí me parece que durante los gobiernos se ha querido vincular también al PAN y al Partido Sinarquista con la encíclica Rerum Novarum. No están tan directamente vinculados. El PAN tiene otras vertientes, incluso tiene una vertiente democrática muy, muy importante. El sinarquismo sí es una defensa más a fondo de la religión, pero muy conservadora, no tan preocupada por las cuestiones sociales. Cuando gana el PAN sí se ve como un intento de la Iglesia Católica de tratar de cubrir otro espacio, un espacio político que no logra cuajar del todo, porque también ya esta sociedad es una sociedad profundamente laica, ¿no? Es muy difícil dar como marcha atrás a esto. Ahora, esa preocupación por ocupar espacios políticos no necesariamente tienen como preocupación la mejoría de la gente, del débil, del pobre, del esclavo, es esta otra cosa, ¿no? Sino espacios políticos para beneficiar, pues, a las altas jerarquías, ¿no? Nada más. Entonces creo que sí hay ahí un distanciamiento que los católicos han ido viendo a lo largo del tiempo y los ha llevado a una cierta separación, ¿no? A muchos de ellos. Las reacciones que se dan después de la guerra cristera al acuerdo del episcopado es una protesta muy sentida de la gente, porque saben que el modus vivendi no arregla nada, no resuelve nada. La ley sigue vigente, se puede echar a andar en cualquier momento para que no haya manifestaciones públicas, para que se castiguen ciertas manifestaciones religiosas, y no ganaron nada. Después de una guerra donde se pierden tantas vidas, no lograron estos católicos una mejor posición. Entonces ellos están molestos, muy molestos con el episcopado. Entonces creo que ahí se da una ruptura muy importante, ¿no? Entre los directivos de la Iglesia Católica y los practicantes católicos, que creo que no ha sido fácil recuperar, y la acción católica pues no lo consigue, ¿no? Entonces sí hay una distancia grande. Se deja la Iglesia como claramente en esta posición de solo ocuparse de las cuestiones espirituales y dejar todo lo que es la vida material a otras instancias. Entonces, ¿a quién se le queda la lucha por la mejoría de los trabajadores? A los sindicatos. ¿Cuáles son las posiciones de los sindicatos? Pues son las liberales o las socialistas o las comunistas o las marxistas o las anarquistas, ¿no? Es decir, cualquiera de las vertientes que se quieran, ¿no? No es ya el apoyo de la Iglesia a estas soluciones. Incluso hasta la caridad cristiana pues se ha visto como mermada en los últimos tiempos, ¿no? Ya no tiene la fuerza que tenía con anterioridad. Pero ahí está el punto. Tenemos otra pregunta
de este lado primero. Sí. Y si quiere, ¿ya te contestó? Ah, bueno. Entonces, Es para que lo escuchen los demás también. Pero ahí está el punto, ¿no? Que la iglesia da su punto de vista sobre las situaciones que se encuentran. No se encarga de llevarlas a la práctica, de dedicarse a la política. A ver, yo creo que si se le dejara, lo haría. El problema es que el Estado mexicano no va a permitir que pueda hacer esa participación. La iglesia somos todos, los laicos, los Sí, sacerdotes. desde la mirada de fuera no es lo mismo la jerarquía católica que los católicos. Yo hago esa distinción. Sé que iglesia significa que son todos, ¿no? Pero en la práctica, y por eso señalaba esto, hay una ruptura con los acuerdos del término de la guerra cristera, ¿no? La gente que ha participado es una movilización popular basada en la guerrilla, en donde los católicos tienen que tomar una decisión si pelean con las armas y son capaces de matar al enemigo por lo que son sus principios. Y el hecho de que les quiten la posibilidad, quien cerró las iglesias no fue el Estado mexicano, fue la iglesia, la jerarquía católica. Ellos fueron los que cerraron las iglesias. Sin embargo, se lanzan a la lucha los cristeros en grupos y se van coordinando. La Liga de la Defensa Religiosa va a hacer un papel muy importante, los de la ACJM también, en fin. Y hay una movilización desde las ciudades y en el campo para pelear, ¿no? Cuando se llega a los acuerdos, no les consultan absolutamente nada. Es decir, la jerarquía católica firma el acuerdo de espaldas de los líderes cristeros, que son los laicos, aunque hubo muchos sacerdotes, pero en general el episcopado, la mayor parte de los obispos, salió del país para evitar la persecución, y salvo el obispo de Guadalajara, fue el que se quedó, no porque estuviera de acuerdo con el movimiento cristero, sino porque él se sentía comprometido con su rebaño, con su grey, ¿no? Entonces no se va. Entonces él se tiene que esconder, lo tienen que perseguir, en fin, y anda a salto de mata. Pero esta firma sin consultar, cuando ellos no querían dejar las armas, porque no habían conseguido todavía nada que los beneficiara como católicos que tienen un proyecto social y político, pues hace que se distancien, ¿no? Es decir, que hay un intento hacia los años 30 de una segunda guerra cristera que no va a tener ya éxito porque Lázaro Cárdenas, entre otras cosas, es muy hábil políticamente, y entonces no los va a enfrentar, sino va a tratar de conciliar, y entonces va a desmantelar el movimiento. Pero siempre se van a quedar Palomar y Vizcarra, Acevedo, como críticos de la iglesia, de su iglesia, ¿no? Incluso alguno de ellos intentó ver al Papa para hacerle ver que no se podían aceptar esos acuerdos. Entonces ahí hay una ruptura que va haciendo que esto que parece que es la palabra de la iglesia como un todo, ¿no? Integrados sus clérigos y sus civiles, sus laicos, no se ven como tales, ¿no? Y no se sienta, y nos pasan muchas cosas a los mexicanos, no se sientan representados los católicos por su episcopado, ¿no? Claro, hay una vuelta de las cosas un poco con Concilio Vaticano II y luego la teología de la liberación, que vuelve a estos planteamientos sociales, ¿no? Hay un intento de volver a manejar las cosas y ocuparse de estas cuestiones, pero que también divide a la iglesia y también divide a los católicos, ¿no? Porque no están todos de acuerdo con esas soluciones. Pues es donde como lo vería, ¿no? Entiendo la visión esta de que la iglesia somos todos, ¿no? Pero yo creo que sí hay una diferencia. Pensar que nuestro gobierno y nosotros somos lo mismo, lo veo como difícil también. No me siento muy representada tampoco, pero bueno, no sé. Tenemos oportunidad de una pregunta más. ¿Alguien quisiera participar? Estamos hablando de una época
en la que lógicamente la tolerancia se da muy poco. El Estado tiene la obligación de ser laico y además tiene la obligación de educar de esa manera. Eso es lo que va a llevar a la expresión de decir yo ahorita soy no creyente, soy laico y agnóstico, y quien tenga religión que la tenga, no hay ningún problema. Pero ahí faltó, primero, falta diálogo, que no se podía dar por la época de Juárez misma, que nos deja esa separación o ese divorcio que termina hasta la última década del siglo pasado. Entonces, eso es lo que dificulta que haya esta comunicación. Actualmente, a mí me parece que el Estado mexicano en ningún momento debe tener un problema de esta naturaleza. Pueden existir católicos y todas las demás religiones, pero en ese momento había intolerancia por parte de los católicos e intolerancia también por parte de los que estaban en el Estado mexicano. Esto es lo que genera el movimiento y lógicamente era no entender, porque tanto el gobernante era religioso a lo mejor, claro, como el propio cristero, y siento que ahí los obispos son los que no tienen una buena comunicación con el Estado, porque creo que no se puede dar, no sé. A ver, el problema con este tipo de visiones es que no es fácil el diálogo, ¿no? Un creyente frente a un no creyente son dos mundos que chocan en algún punto necesariamente, sobre todo si uno trata de imponerle sus ideas al otro, ¿no? En el caso de un Estado laico, no necesariamente se está planteando que se sea no creyente, es decir, el Estado es el que es laico y todos los demás pueden tener una religión, pero el resultado es que hay gente que no se afilia a ninguna de las religiones existentes, ¿no? Entonces se va dando ese quiebre. En la Guerra Cristera las experiencias de los gobernantes que eran católicos son muchísimas y son los que salvaron a muchos sacerdotes, a muchas monjas, o qué sé yo, ¿no? Porque les avisaban y iban a revisar la escuela, se había como el pitazo por parte de los gobernadores, en donde se vería esto que usted dice, ¿no? Pero finalmente empieza a haber un punto y que generalmente se refleja en el caso mexicano actualmente con el problema de la educación, es donde está centrado, ¿no? Para el católico, quizá también para el protestante o para cualquier otra religión, para no centrarlo solamente en esta, la libertad de educación tendría que permitir la existencia de escuelas confesionales. Desde el punto de vista del Estado, ser laico significa no tener ninguna en ese. Entonces ahí están chocando. Entonces cada vez que pueden, desde la iglesia, y se hace una protesta, pues porque los libros de texto, porque el programa, porque en fin, y vuelven sobre la reiteración de que es un derecho que los padres puedan enseñar la educación que quieran y deben existir escuelas confesionales. El Estado sigue diciendo que no, que todas son laicas o debieran ser laicas, ya sabemos que también eso es falso, que todas debieran ser laicas y que la educación religiosa se enseña en casa. Es decir, se vuelve a un mundo donde lo privado está en una parte y lo público en otra. Entonces, es bien esta separación. Entonces, sí creo que es muy difícil la posibilidad de no chocar, ¿no? Es más reiterado incluso la posición de los laicos que dicen, bueno, yo no soy no creyente, el que quiera ser creyente que crea y que haga lo que se le da, pero que es el creyente el que le quiere imponer ese mundo cristiano, católico, al no creyente, ¿no? Entonces ahí es donde están los choques y es muy difícil que no ocurra. Lo veo muy difícil, pues. Sí, por eso es aquello de que política y religión mejor no se habla para... Entonces yo me metí en camisa de 11 varas aceptando venir a charlar con ustedes, pero a mí me parece que desde la historia lo que se necesitan son explicaciones de lo que ha ocurrido, ¿no? Nuestro México es un México preponderantemente católico, entonces no podemos hacer caso omiso de esta práctica, ¿no? Y tenemos que ver cómo explicamos toda esta movilización y estas inquietudes, ¿no?
y creo que, insisto, en la historia oficial se ha dejado mucho de lado toda esta participación política que pudo habernos llevado a la democracia social, ¿no? A la democracia cristiana, y que no nos llegó, pero capaz de que alguien lo reinventa, ¿no? No sé. ¿No? No se ve, pero bueno, todo es posible. Muchas gracias por su asistencia.